En RPP y que tenga usted muy buenas noches, señor Andrés Gómez de la Torre. Vamos a hablar ahora sobre política y vamos a hacerlo con el presidente en ejercicio de Acción Popular, el excongresista Mesías Guevara, al cual naturalmente vamos a preguntar sobre esta iniciativa que ha habido hoy en el Congreso de censurar a la mesa directiva, iniciativa que ha contado con el apoyo de 4 parlamentarios, uno de los cuales es precisamente un congresista de Acción Popular. Muy buenas noches, señor Guevara. Fernando, muy buenas noches. Un saludo por su intermedio a todo el pueblo peruano. Efectivamente, todo el pueblo democrático está desconcertado por este tipo de mociones que han presentado hoy 4 congresistas. Y yo lamento que un congresista que ha hecho a suyo esta moción simplemente me obliga a delindar públicamente que no estamos de acuerdo con este tipo de hechos. Considero que es un hecho antidemocrático y a la vez irresponsable, toda vez que estamos en plena pandemia, estamos atravesando por una crisis económica y política, y eso lo único que nos va a llevar o nos hubiera llevado es a una confrontación, y más aún cuando estamos a pocas semanas ya del cambio de mando. Por lo tanto, considero, y te voy a ser sincero, Fernando, estoy muy mortificado, muy preocupado, y también moralmente me obliga a ofrecer disculpas al pueblo peruano por lo que ha hecho este congresista de Acción Popular. Esta semana hemos podido entrevistar acá también al nuevo vocero de la bancada de Acción Popular, que entrará en funciones el 28 o 27 de julio próximo, y nos hablaba de una tendencia a reconstruir la armonía en Acción Popular. Pero lo que constatamos en este caso es que hay un congresista que está firmando una moción junto a otros 3 para derribar a una mesa directiva que está integrada por el señor Roel Alba, que es un compañero de su partido, que es tan miembro de Acción Popular como el que quiere censurarlo. De manera que nos cuesta trabajo entender la armonía que esperábamos se restableciese lentamente en Acción Popular. Nos contesta a este tema, por favor, después de una breve pausa, señor Mesías Guevara. Estamos conversando con el señor Mesías Guevara, que es el presidente en ejercicio, aunque hay que recordarlo, y no se moleste con el plazo vencido, pero en fin, nos explicó hace unos días con cierta irritación que había habido que prolongar este plazo. No vamos a entrar en ese detalle ahora, asumamos que usted es el presidente en ejercicio y que pronto habrán elecciones para regularizar los plazos y las autoridades en su partido. Pero queremos comprender cómo funciona Acción Popular, porque de los partidos que están en el Congreso y de los que van a estar otra vez desde fines de julio próximo, es el partido con más historia, es el partido que puede inspirarse en líderes históricos inapelables, como su fundador Fernando Belaúnde y también el expresidente Valentín Paniagua. Es el partido que tiene una tradición viva y uno la siente en todas las regiones de nuestro país, pero no entendemos cómo funciona. No es un cascarón como otros, no es un vientre de alquiler como otros que sirven para llegar al poder, pero sin embargo suceden estas cosas. Uno de los actuales parlamentarios se dispara, por lo que dice usted, por la libre. ¿Cómo funciona el partido? ¿Cómo se adoptan posiciones políticas para que no sucedan cosas como estas y otras, son las que le voy a preguntar después, que tiene que ver con la elección de los jueces constitucionales? Pero explíqueme, ¿cómo está funcionando su partido de manera tal que aparezcan con mucha frecuencia, lamentablemente, todos estos casos de disonancias? Bueno, Fernando, en el partido, desde el punto de vista organizacional, está el Comité Ejecutivo Nacional, está el Comité Político, también está el Congreso del partido, y por supuesto en este caso está lo que es la parte parlamentaria, donde ellos tienen cierta autonomía, basado en la Constitución, que tiene que ver que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, pero sin embargo hay principios, hay líneas que eso tienen que respetar.
sobre todo la tradición democrática. En este caso, por las conversaciones que he tenido con algunos congresistas en funciones, simplemente me han comentado que al parecer la actitud de este señor congresista ha sido porque no le están aprobando sus proyectos de leyes. Es decir, en estos momentos todos están en una carrera por aprobar diversos proyectos de ley, que incluso se ha declarado el Congreso en unas sesiones maratónicas, y es en esa maratón que este señor congresista, al parecer, se habría molestado porque no han agendado algún proyecto de él. Por lo tanto, eso más que responder a una línea, a una conducta, a una praxis política, prácticamente está sometido a un interés subalterno, a un interés personal, y eso dice mucho de que lamentablemente en nuestro país, nuestra clase política, en la que incluyo a mi partido, nos falta tener más docencia, nos falta tener más educación y para lograr un pensamiento de Estado. Hay que ser estadistas en todos los niveles del gobierno. Y lamentablemente hoy lo estamos viendo que no es así. Pero ¿será posible que algunas iniciativas y decisiones sean tomadas en la vida política de personas elegidas por el pueblo por piconería? ¿Eso es lo que nos está diciendo usted? Para hablar con eso es lo que he recibido la información, y lamento decirlo, y no solamente ocurre en mi partido, sino en otras fuerzas políticas. Por eso, una vez más, disculpa que te reitere, Fernando, pero urge lo que es la renovación y el fortalecimiento de los partidos políticos, sobre todo de cara a hacer ciudadanía. Hay que formar ciudadanía, y al formar ciudadanía significa formar en educación cívica desde la niñez, de la juventud, para que cuando lleguen las personas a ocupar este tipo de altos cargos, simplemente tengan esa madurez y sobre todo la conciencia cívica y democrática que debemos tener toda la clase política en general. De acuerdo. ¿Cuándo podremos conocer un comunicado y una toma de posición oficial de Acción Popular sobre esta carta de oficiales retirados, en buena cuenta sustituyéndose al rol que la Constitución concede a la autoridad electoral? ¿Cuándo un partido como el suyo, que ha sufrido en su propia carne de un golpe militar el año 68, en que se sacó por la fuerza al expresidente Fernando Belaúnde, cuándo ustedes de esta experiencia podrán hacer un comunicado votado por todas estas instituciones de su partido que nos ha mencionado hace un instante? Bueno, en estos momentos el que está en actividad es el comité político, y la cual yo tengo la responsabilidad de representar, de acuerdo a lo que manda el estatuto, y sin embargo ya lo hemos hecho. Por supuesto que es de rechazo total. Sobre todas las cosas está el interés democrático. ¿Pero está publicado ya ese comunicado? ¿O lo veremos en la prensa mañana? No, todavía, pero sí ¿Lo veremos en la prensa mañana, el domingo? No, va a ser mañana mismo, mi estimado Fernando, porque no podemos esperar que este tipo de hechos ocurran. Como se ha manifestado, el propio presidente de la República ya lo hizo en unos instantes, de que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, ellos tienen otra función en el marco de la Constitución, y efectivamente Acción Popular siempre ha luchado contra las dictaduras. Hemos sido también víctimas de lo que son los golpes de Estado de algunas fuerzas militares que al final han contravenido contra la tradición democrática. Pero no solamente eso, sino que lamentablemente hay que entender que las Fuerzas Armadas también tienen su propia doctrina, una doctrina que ellos lo estudian desde las escuelas militares y algunos desde los colegios militares, como es mi caso. En ese sentido, es importantísimo que conozcamos la doctrina del Ejército Peruano y las Fuerzas Armadas. Hay brillantes héroes que nos han enseñado el camino a seguir. Está Abelino Cáceres, está Miguel Grau y por supuesto José Quiñones González. 3 héroes que son los que marcan el derrotero de las Fuerzas Armadas en defensa de la institucionalidad y en defensa de la democracia. El golpe de Estado lo único que trae es atraso, confrontación y sobre todo una corrupción que ya todos conocemos lo que ha ocurrido en décadas anteriores. Otro tema sobre el que se quisiera conocer la posición de Acción Popular, inspirada por su doctrina y su convicción democrática,
es el tema de la elección de jueces constitucionales. Por cierto, de los 7 actuales magistrados, 6 tienen el plazo vencido y con 2 años de vencimiento. O sea, nadie discute que deben ser reemplazados y que es el Congreso el que, de acuerdo a la Constitución, elige a los jueces constitucionales. Pero la pregunta es, a menos de un mes de que se vayan y habiendo sucedido lo que sucedió en noviembre pasado, cuando se quiso de una manera precipitada elegir jueces, ¿le parece a usted razonable que miembros de la bancada de su partido una vez más estén promoviendo que se elija a jueces constitucionales en lo que queda de este Congreso? Lo más sano, lo más sensato para el país y sobre todo para guardar la legitimidad es urgente y necesario que la elección se lleve en el próximo Congreso, que puede ser la primera tarea del Congreso que se instalaría el 27 de julio de este año. Eso debe ser la primera tarea, en la primera legislatura que ellos tengan, se elija al nuevo Tribunal Constitucional. Pero este Congreso, creo yo, que está actuando a tropezones, incluso hay serias quejas de falta de transparencia, de falta de lucidez en lo que es la evaluación de los currículos vitae, de las trayectorias, y por lo tanto queremos todos los peruanos un Tribunal Constitucional que sea imparcial, que sea objetivo y sobre todo que vele con profesionalismo y con una transparencia total lo que es el marco de la Constitución. Consideramos, mi estimado Fernando, que este Congreso ya no debería de elegir al Tribunal Constitucional, sino cederle la posta al otro que se instala este 27 de julio. Por otra parte, echamos de menos un pronunciamiento de su partido sobre el debate que hay actualmente sobre el resultado de las elecciones de la segunda vuelta. Usted sabe que hay muchas polémicas jurídicas en torno a la manera como se está llevando a cabo el escrutinio, es decir, el dar solución a las observaciones y cuestionamientos y recursos de nulidad que se han presentado. ¿Cuál es su opinión sobre ese proceso? Fernando, eso ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho, incluso lo firmé hace 2 días atrás, o un poco más, en la que nosotros como partido y de manera particular mi persona, estamos invocando que todo se resuelva en el marco de la ley por el Jurado Nacional de Elecciones, respetando los principios y los actos procesales que sustentan el acto jurídico. El acto jurídico procesal del punto de vista electoral tiene 2 bases. Uno que son los plazos perentorios y el otro son el principio de preclusión. En los plazos perentorios sabemos que está legislado, incluso está normado por una resolución del propio Tribunal Constitucional donde manifiesta que los plazos son perentorios. Y en este caso, el plazo perentorio para presentar lo que son las impugnaciones a las actas venció el miércoles pasado o antepasado a las 8 de la noche. De ahí en adelante ya no hay cabida para que presenten más impugnaciones de manera extemporánea. Ahí a mí poderosamente me llama la atención que hayan ciertos juristas con un prestigio nacional e internacional que estén diciendo que esos son de forma pero no de fondo. Entonces, si hay juristas que incluso han sido presidentes del Tribunal Constitucional y diputados a la vez, digan y argumenten ese tipo de acciones, simplemente estamos violando el Estado de Derecho y estamos desconociendo lo que significa la institucionalidad y el marco jurídico que sustenta el proceso electoral. Nosotros consideramos de que ya tiene que zanjarse y darle ganador al que resulte ganador. Y los peruanos tenemos que alinearnos a lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias, Mesías Guevara, presidente en ejercicio de Acción Popular, por sus explicaciones sobre los temas de la agenda parlamentaria y política sobre los que se ha pronunciado usted. La carta de estos militares retirados, la reacción del presidente de la República, así como la voluntad de elegir a jueces constitucionales en la actual legislatura y la moción de censura contra la mesa directiva del Congreso que ha sido presentada con el respaldo de un miembro de su partido. Muchas gracias y muy buenas noches, señor Mesías Guevara. Hacemos una pausa y cuando regresemos nos alejaremos de los problemas terrenales para hablar sobre el espacio y hablaremos en particular
sobre un asteroide que orbita lejos de la Tierra, entre las órbitas de Venus y la de Júpiter, y que lleva desde esta semana el nombre de una científica peruana. Conversaremos con ella, acá, invitada a RPP, para hablar sobre el cielo, las estrellas, los astros y nuestro país en este contexto del universo. Primero vamos a una pausa.